Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, abrimos la Biblia en un libro muy hermoso. Como todos los libros de la Biblia son hermosos. Pero hay un libro, a mí sobre todo, que siempre me ha llamado la atención. Es el libro del Génesis. Hablamos del Antiguo Testamento. Y el segundo libro que me ha llamado mucho la atención siempre es el Evangelio según San Juan. Pero vamos a hablar del libro del Génesis y vamos a hablar de Jacob y de Esaú. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Jacob y Esaú eran nietos de Abraham. El abuelo que tenían era el patriarca Abraham, el amigo de Dios, el que habló con Dios, y Dios le llamó amigo. Abraham, el padre en la fe. En esa época, seguro, en esa época que vamos a hablar, nadie conocía a Dios como Abraham. En la época que vamos a hablar. Entonces, en primer lugar, leemos Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Voy a citar textos que no es el mensaje, para después entrar en el mensaje. Porque entrar en un mensaje sin entrar en el contexto del mensaje, pues es un fracaso. Voy a hablar de Génesis capítulo 28, ahí está el mensaje. Y como veis, me meto en Génesis capítulo 21. El hermano César ha hablado que Isaac nació cuando tenía 100 años Abraham, ¿no, hijo? Repítelo el texto, por favor. 21:5. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ir cogiendo datos. Tenía 100 años cuando nació Abraham, su hijo. Génesis capítulo 25, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Abraham, cuando nació Isaac, tenía 100 años. Y vivió Abraham 175 años. O sea que disfrutó de su hijo 75 años. Ir cogiendo datos que después diréis, ¿dónde va a ir este hermano? Ya luego tener tranquilidad. Génesis 25, 20 y 21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Amén. Isaac, cuando se casó, tenía 40 años. Y tenía el mismo problema. Tuvo Isaac que su abuelo Abraham. Su mujer era estéril. Lloró a Jehová por su mujer. Y Dios escuchó a Isaac y tuvo hijos. ¿A qué años tuvo los hijos? Verso 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, que a los 60 años, Isaac, la mujer de Isaac, Rebeca, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿De acuerdo? Vamos a hacer números, en primer lugar, antes de predicar. Si a Abraham le nació su hijo Isaac a los 100 años y a los 60 años su hijo Isaac tuvo hijos, cuando tuvo hijos Isaac, Abraham tenía 160 años, ¿no es eso? Pero como vivió Abraham 175 años, disfrutó de sus nietos 15 años. Todos estos textos los he citado para mostrar que Abraham gozó y disfrutó de sus dos nietos, Esaú y Jacob, durante 15 años.
Génesis 35, 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. O sea, si Isaac tuvo los hijos a los 60 años y murió a los 180 años, los hijos disfrutaron del padre 120 años. O sea que ya tenemos las dos cifras que yo quería hablar. Jacob y Esaú tuvieron a un hombre al lado, al hombre más grande que había, al gran Abraham, al amigo de Dios, al padre en la fe. ¿Qué consejos les daría Abraham a sus dos nietos durante 15 años? ¿Cuánta semilla echaría Abraham a sus nietos durante 15 años? ¿Y cuánto se gozó? ¿Y cuántas historias? ¿Y cuántas experiencias le contaría Abraham? Por ejemplo, cuando le visitaron los tres hombres y uno de ellos era Cristo en persona, que comió coco con Abraham. Le contaría experiencias fabulosas el abuelo a los nietos, ¿sí o no? ¿Qué experiencia le contaría el padre Isaac a sus hijos durante 120 años? Yo fui con el abuelo. Me ató el abuelo las manos y levantó el cuchillo para matarme en sacrificio para ofrecerlo a Jehová. Y Jehová le dijo desde el cielo: detente, Abraham, detente, Abraham. Y se detuvo el abuelo y no me mató. Y de momento salió un corderillo. Le contarían experiencias y semillas muy bonitas, ¿sí o no? O sea, daros cuenta y por favor entrar en el cuadro que os estoy pintando. Jacob y Esaú, os envidio. Tenéis a dos maestros tan grandes, a uno, al gran Abraham, que Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Habéis tenido a un abuelo que ha tocado techo. Donde van los salmos se le llama el seno de Abraham, ¿sí o no? A Abraham se le llama el padre en la fe, ¿sí o no? ¿Habrá un hombre más famoso que Abraham? Pues al que tocó techo lo tuvieron de abuelo. Y al hijo de la promesa, que es Isaac, lo tuvieron de padre y disfrutaron consuelo 120 años del padre y 15 años del abuelo. Cualquiera diría y pensaría: de estos tenía que salir dos hombres muy fuertes, muy grandes, muy poderosos. Pues yo voy a decir algo, y el hermano César tiene los textos, pero le voy a ahorrar trabajo y tiempo. Los voy a citar. ¿Quién no sabe que Saúl vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Todos, ¿verdad? ¿Y quién no sabe que Jacob, en el hecho de la muerte de su padre Isaac, le engañó y se dio por su hermano para obtener la bendición de Isaac? O sea, de esos dos que tuvieron esos dos maestros tan grandes, salieron dos bandidos, dos malas personas, dos informales, dos sinvergüenzas. Tanto que uno vendió por un plato de lentejas la primogenitura y la bendición de Dios. A un guiso que le llaman rojo, por eso a Esaú le llaman Edom, rojo. Isaac, aconsejado por su madre, le dijo: he oído a tu padre, porque Isaac amaba más a Esaú y la madre amaba más a Jacob. Y dice que su madre le oyó hablar a Isaac con su hijo Esaú: vete a cazar, hijo mío, hazme un guiso como a mí me agrada y después te bendigo. Lo escuchó la mujer y le informó a Jacob: corre, hijo mío, voy a preparar yo un cordero como a tu padre le gusta y tú te das por tu hermano, el primogénito. Y como estaba ciego Isaac en esa época estaba ciego y era muy anciano y ciego, te das por tu hermano, le engañamos a tu padre y coges la bendición y la primogenitura de tu hermano. Manipularon todas las cosas para ayudar a Dios.
cuando ella era testigo, que una vez cuando estaba encinta, también el hermano tiene un pasaje de eso para leerlo, pero no lo vamos a leer, César. Vamos a narrar muchos pasajes, pero tenlos ahí por si alguno llama y pregunta, hermano Machaco, ¿dónde está eso que has dicho? Para poder mostrarlo, dónde está y dónde lo pone, el capítulo y el versículo. Rebeca, cuando estaba encinta, notó que los hijos luchaban en el vientre de ella y se fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, en profecía sería, le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos están divididos. El mayor servirá al menor. Esa fue una profecía, una palabra de Dios dicha a Rebeca. ¿Creéis que Rebeca no se lo contó a su marido Isaac? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero Isaac, por lo que fuese, se inclinaba por Esaú. Era el primogénito. Y Rebeca se inclinaba por el otro, consciente de la palabra que Dios le había hablado. Y ahí intentan ayudar a Dios. Y os cuento algo sencillo que todos sabéis, pero casi ninguno lo practicamos. Dios no me necesita ni a ti ni a mí para hacer su trabajo. Nosotros necesitamos a Dios para hacer nuestro trabajo. Pero Dios no necesita a nadie para hacer su trabajo. Y a veces nosotros tenemos la tendencia torpe, pero vamos a decir con buena fe, de intentar echar una mano a Dios. No le eches una mano a Dios, no la necesita, hijo. Dios es omnipotente, le sobra fuerza. No le des un consejo a Dios, Dios es omnisciente, le sobra sabiduría. No le digas que esté en un sitio o que esté en otro, Dios es omnipresente, está en todos los lugares. No le pongas límite a Dios, Dios es trascendente. Aquí intentaron ayudar a Dios. Y ahora Isaac, cuando viene Jacob con el guiso, le dice Isaac, ¿quién eres? Le dice Isaac, el padre que está ciego, ¿quién eres, hijo mío? Porque tiene 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Y le dice el mentiroso, yo soy Esaú, tu hijo. ¿Y cómo has cazado tan pronto? Que has ido a cazar y te ha dado tiempo a guisar. Y le dice, es que tu Dios me ha ayudado. Y menciona el nombre de Dios para respaldar su mentira. Y por engaño y por mentira obtiene la bendición de su madre. Entonces, hermanos, con este testimonio, un embustero que engaña al padre ciego, el otro que vende la primogenitura por un plato de lenteja, la bendición de Dios, a pesar que tuvieron a estos 2 grandes maestros. Al abuelo llamado Abraham, aconsejándole, y al hijo de la promesa, llamado Isaac. El hijo de la promesa estuvo con sus hijos 120 años. Y Abraham, el abuelo, estuvo 15 años. Si suman los 120 años y los 15, son 135 años, ¿sí o no? Y con una escuela tan fuerte, y con una enseñanza tan grande, y con 2 hombres de la talla de Abraham y de Isaac, ¿cómo pueden salir estas 2 ovejas negras? ¿Os dais cuenta? Dios nos ayude a entender eso, a la importancia, porque a veces tienes a un hombre de Dios a tu lado, un pastor competente, que te visita, que te atiende, que te enseña, y tú no mejoras ni cambias. Tienes una iglesia preciosa donde te reúnes en la iglesia te abriga, te aporija, los hermanos, los ministerios, un coro maravilloso, y tú cada día estás igual o peor. ¿De qué te sirve? Te pasa como a estos, a Esaú y a Jacob. No podéis negar, nadie podemos negar que eran nietos de Abraham, Consuelo. Y estuvo Abraham aconsejándoles a sus nietos. Me imagino yo a Abraham agarrando, porque eran mellizos, los 2 nietos, cada uno de la mano, orgulloso, porque eran sus nietos, los hijos de la promesa. Con qué alegría pasearía
Abraham con sus 2 nietos. ¿Qué historias le contaría tan maravillosas de Dios? ¿Cuánta semilla le echó el abuelo a los nietos? Y cuando termina el abuelo de echar la semilla, empieza Isaac, el padre, a echar semilla. ¿Y de qué sirve? De nada. Mientras Dios no haga la obra, no sirve para nada. Y ahora citamos un texto, Romanos, busca. Citamos un texto para ver el cumplimiento. Os he dicho hace un rato que cuando estaba encinta, Rebeca le dijo Dios, el mayor servirá al menor. ¿Os acordáis? Ahora, para apoyar ese texto que está en el libro del Génesis, vamos a Romanos, al apóstol Pablo, para respaldarlo con un texto del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. El mayor servirá al menor. O sea, la historia que estoy contando, que pertenece al libro del Génesis, 4000 años largos después, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita el texto. El mayor servirá al menor, respaldando esa historia, para que esa historia tenga base en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Alabanzas al Todopoderoso. Cuando Dios le habló a Rebeca, le dijo, 2 naciones hay en tu seno y estarán divididas, encontradas las 2 naciones, los edomitas y la descendencia de Jacob. Repito, Edom es Esaú, no os confundáis. Cuando hablo de Edom, hablo de Esaú. Es que a Edom se le llama, a Esaú se le llama Edom a raíz del plato de lentejas que estaba rojo. Y le dijo, dame de ese guisado rojo que tienes, rojo. Y Edom significa rojo. Y se quedó con ese nombre, rojo. Y toda la nación y la descendencia de Esaú se le llama los edomitas. Pero eso eran hermanos de Jacob, que eran mellizos. Entonces vamos a mostrarlo. Génesis capítulo 22. No está, Números, perdón, capítulo 20, me he confundido. Números capítulo 20, verso 21. Verso 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. Busca 2 de Samuel. Israel, cuando salió de Egipto, iba por el desierto y tenía que pasar, que le pillaba de camino, para cortar camino, por la tierra de Edom. Y le pide permiso los de Israel a su hermano, porque repito, los edomitas eran de Esaú, y Esaú y Jacob eran hermanos. Y le dicen, déjanos pasar por tu territorio, que pasamos de paso. Y dice, y Edom no le permitió pasar a Israel. Y les hizo a rodear el camino y correr peligro. Y dice, Israel se desvió del camino. Se tuvo que desviar del camino porque Israel salía de Egipto, esclavo. No podía ponerse en guerra ni en pelea. Y tuvieron los pobres que rodear muchos kilómetros porque su hermano Edom dijo, si pasas por mi tierra, salgo contra ti a pelear. Y entonces ellos no querían pelear y se desviaron por otro camino porque los de Edom, sus hermanos, no le permitieron entrar. Ahí se cumple la profecía de Génesis capítulo 22, capítulo 25, no lo leas eso, capítulo 25, Génesis, versículo 22 y 23. 2 pueblos hay en tu seno. Desde niño, cuando estaba con perdón el Estado, se pegaban ya entre ellos. Tanto fue lo que notó ella que fue a consultar a Dios. ¿Qué me pasa, Señor? ¿Qué me pasa? Y dijo, nada, 2 naciones hay en tu seno. Una nación era la de Esaú y otra la de Jacob. Y a la de Esaú se le llama los edomitas. Y entonces ahí vemos que eran contrarios. Ahora, y dijo en la profecía, el mayor servirá al menor, ¿sí o no? En este caso, ¿quién era el mayor? Esaú. Y el menor era Jacob. Pues vamos a leer un texto para mostrar el cumplimiento de la profecía. 2 de Samuel. Todavía no hemos entrado en el pasaje que voy a predicar. Todo es el contexto. Y no sé si a este paso entraremos. 2 de Samuel, capítulo 8, verso 13 y 14. Así ganó David fama,
cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Amén. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. 2000 años después, David nace de la genealogía de Jacob. Y en la guerra mató a 18.000 edomitas. Y a los demás los puso como esclavos. Uno de la descendencia de Jacob. El mayor, que es Esaú, servirá al menor, a David, que era de Jacob. ¿Os dais cuenta? Las profecías se cumplen. Y si no se cumplen, es que no eran de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Génesis 28. Una división que yo ahí leyendo casi nunca había captado, pero el otro día lo capté. 28, 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, Amén. que Dios dio a Abraham. La bendición de Abraham. La diferencia que yo noto es la siguiente. En el capítulo 27, Isaac bendice a Jacob ignorando que era Jacob. Lo engaña. Dice que era Esaú. Y por eso le bendice. Pero en el capítulo 28 dice: y entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo. ¿Ves el cambio? Ayer te bendije sin saber quién eras. Y hoy te bendigo sabiendo quién eres. ¿Dónde está el cambio? Pues para mí es una lógica. Es que su mujer le habló. ¿No recuerdas, Isaac, en que eres viejo y ciego, pero no recuerdas que te conté una vez que estando y fui yo a consultar a Dios, y Dios me dijo que el mayor iba a servir al menor? ¿No recuerdas que Dios tiene que bendecir al mayor? Que fue una profecía que Dios me dio, que te la conté a ti cuando estaba en Estado, que todavía ni Jacob ni Esaú habían nacido. ¿No te acuerdas, esposo mío? Y no puede ser que Jacob se case con una cananea, porque Esaú se había casado con unas cananeas y le habían amargado la vida a la suegra. Entonces Jacob, convencido y viendo la luz de Dios, mandó llamar a su hijo. ¡Qué sorpresa se llevó Jacob! Tu padre te llama. Jacob, hijo mío. En otras palabras, ahora te voy a bendecir sabiendo que eres Jacob. Y la bendición segunda fue más completa que la primera, porque lo vincula la bendición con la bendición de Abraham. Y le dice: la bendición de mi padre Abraham, tu abuelo, se cumple en ti. La promesa de Abraham, tu abuelo, que Dios le ha hablado, se cumple en ti. Y la descendencia que Dios prometió a tu abuelo, se cumple en ti. Pero anda, vete, ande la familia de tu madre y toma una hija de las hijas de tu tío y cásate con ella. No cojas a una cananea. Y entonces nada más recibir la bendición de Jacob, de Esaú, Jacob se va y sale. ¿Y dónde sale? Sale a tierra donde era su madre. Y ahora entramos en el pasaje, señores. Vaya rodeo, ¿verdad?, que hemos hecho. Pero ahora vamos a entender el pasaje. Génesis capítulo 28, verso 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar,
y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Ahí, déjalo ahí. Aleluya. Jacob sale muy triste porque Saúl jura matarlo. Has engañado a mi padre, te has llevado la bendición, te has aprovechado que tenía hambre, me has hecho vender la primogenitura, te mato. Cuando se quiten los lutos de mi padre, te mato. Y entonces tiene que marcharse a la tierra y poner mucha tierra por el camino. Y según se va, Jacob era un hombre de tienda, de casa, era casero. No era como Saúl, que era hombre de campo. Y según se va él solo, huyendo, le dice su madre: vete a casa de mi hermano, y cuando puedas volver, que se pase el tiempo y la ira de tu hermano se calme, yo te llamaré. Y por cierto, no volvió a ver a su madre. Su madre murió antes. Se va Jacob muy triste. Y caminando Jacob llegó la noche, como siempre llega la noche. Él no estaba acostumbrado a estar de campo. Él estaba, hermanos, acostumbrado a ser hombre de tienda. Y cuando llegó la noche, se puso una piedra de cabecera y se puso a dormir. Y en esa noche, y durmiendo en una almohada muy dura, como si una piedra, soñó. Se puede soñar de noche y se puede soñar con una almohada de piedra. Y soñó. Y en el sueño vio una escalera, que un extremo llegaba al cielo y otro extremo llegaba a la tierra. Y por encima de la escalera, el ángel de Jehová Dios, diciéndole una palabra: he aquí, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Pero coger esta palabra, no le dice el Dios de Jacob, porque todavía no era Dios de Jacob. Eso es importante que observéis, Verso 10, léelo. 28:10. Génesis 13, 28:13, perdón. Génesis 28, 13. 28, 13. Vale. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendencias. Pero no le dice el Dios de Jacob. ¿Os dais cuenta? Son detalles que hay que anotarlos. La sabiduría de Dios estaba en lo más alto de la escalera, dirigiendo todos los impulsos de las causas segundas hacia la gloria de las causas primeras. Repito esto. Aquí hablo de la providencia de Dios. La sabiduría de Dios está en lo más alto de la escalera, en lo más alto, ya no hay más alto. La sabiduría de Dios está en lo más alto de la escalera, dirigiendo todos los impulsos de las causas segundas
hacia la gloria de las causas primeras. Y le dijo Dios, yo estaré contigo y te daré esta tierra y confirmaré el pacto que hice con Abraham, con su abuelo, y con tu padre Isaac. ¿No veis? Con los dos maestros que has tenido. Has tenido dos maestros, Abraham y Isaac. Pues yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Pero repito, pero no le dijo yo soy el Dios de Jacob. Pero yo te daré la bendición de Abraham y confirmaré la bendición de Isaac, no tu bendición. Por ser tu nieto de Abraham y por ser hijo de Isaac vas a heredar lo que yo prometí a Abraham a Isaac. Tú vas a heredar, no vas a ganar, no has ganado nada. Eres un embustero y una mala persona. No has ganado nada, pero yo te lo voy a dar a ti. Y yo te guardaré por todo el camino que vas a andar. Yo te guardaré. En otras palabras, no soy tu Dios todavía, pero yo te voy a guardar. Y no te dejaré, cuidado con esta promesa, no te dejaré hasta que yo, el yo divino, haga mi obra en ti. Madre mía. Daros cuenta, quiero que escuchéis con mucha atención. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias serán en ti benditas. Ahí hablaba de la simiente de Cristo. Ahí habla de Cristo. En Cristo todos somos benditos. Aquí, repito, habla de Cristo. Todas las familias en ti, en Cristo, todos somos benditos y bendecidos, porque no hay salvación sin Cristo. Aquí habla de Cristo, porque Cristo sabéis que nace de la descendencia de Abraham, ¿sí o no? De la descendencia de Isaac. Por eso Mateo, cuando escribe la genealogía de Cristo, ¿qué dice? Que era descendiente de Abraham y de David, ¿sí o no? Y aquí yo estoy contigo, le dice, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Te voy a volver a traer a tu tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vaya. Le pidió algo Dios a él. Le pidió algo Dios a él. No, ¿verdad? Todos por gracia. Y ahora escuchad. Y vais a ver al inconverso Jacob. Verso 16. Capítulo 28, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si lo devolviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a ver. ¿No le dice Dios, yo estaré contigo y yo te guardaré? ¿Sí o no? Sí. ¿Le ha pedido Dios algo? Y ahora le dice Jacob, si tú me guardas por camino, pero ¿cómo si yo te guardo? ¿No te he dicho que te voy a guardar? Si tú estás conmigo, ¿no te he dicho que yo estoy contigo? Si tú me prosperas, ¿no te he dicho que te voy a prosperar?
Si tú me guardas del camino y me prosperas, serás futuro, eso es futuro, no habrá presente. Serás mi Dios. Ahí veis que no estaba convertido. Por eso os he dicho al principio que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, no mencionó Jacob. Aquí vemos la prueba. Si me das esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, tú serás mi Dios. Pero hombre, ¿tú crees que yo necesito ser tu Dios? Tú sí que necesitas que yo sea tu Dios, pero yo no lo necesito que me tengas por nada. Ah, y te doy el diezmo de todo lo que gane. Se quiere comprar la bendición. ¿Os dais cuenta el detalle? Vamos a ver otra vez. El verso 15. Del 28, sí, hablamos todo del capítulo 28. Verso 15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, pero no te he dicho que voy contigo. Y me guardares, pero no te he dicho que te guardo. Y me dieres de comer y de vestir, pero no te he dicho que yo te proveo. Y si vuelvo a mi tierra, pero no te he dicho que te hago volver a tu tierra. Te daré el diezmo y tú serás mi Dios. Eso me huele a legalismo, a ley, a querer comprar las bendiciones de Dios. Ni Dios, ni sus bendiciones, ni la salvación está en venta. Porque no hay capital para comprar la bendición de Dios ni la salvación. Solamente está en la obra de Cristo. Y está escrito, Juan 1. Juan capítulo 1. Mirad dónde sale la piedra esa. Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo Dios Jesucristo a Natanael, hablando de la escalera de Jacob. Del Génesis a Juan capítulo 1, hijo, van 4.000 y pico años. Y Jesús dice a Natanael, he ahí se acerca un verdadero israelita. El verdadero israelita, ¿sabéis quién es? Cristo. Él es la verdadera vid. Pero bueno, le dijo eso. Dice, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre que sube y desciende. Hasta ese momento ya no se menciona la escalera en toda Biblia. Y la segunda persona de la Trinidad la saca a relucir, Jesucristo, dando validez a este pasaje. La escalera era Cristo, la única persona que tocaba el cielo y a la vez la tierra, ¿sí o no? ¿O conocéis alguna persona que pudiese tocar el cielo y la tierra al mismo tiempo? Él fue Dios hecho hombre. Y Jacob, la persona de Jacob, le quiso. ¿Qué le quiso? Comprar. Ah, si me haces esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya. Pero si todo eso que me estás pidiendo te lo he prometido, te he pedido algo. Si estoy allí le pego una bofetada a Jacob. Pero si todo lo que le pides ya te lo ha prometido. Que Dios no es un Dios de dos palabras, César. Dios tiene una palabra solo y la mantiene. Te ha dicho que te guarda, que te protege, que te cuida, que te bendice, que te vuelve a tu tierra. Y ahora, ¿a qué viene esta palabra? Que si tú me guardas, que si tú me bendices. Pero si ya te lo he dicho, ¿qué crees? ¿Que soy como tú yo? Ah, y si me haces esto, te doy el diezmo. O sea, es para reírte. Le da el diezmo a Dios, señores. Necesita que le saquemos una ofrenda a Dios. Dios no le había pedido nada. Escuchar esto que di hace muchos años una frase y he mandado al hermano Javi muy amablemente y me la ha escrito. Esta frase la di, pues no lo sé, tantos años hace que no me acuerdo. Debemos esforzarnos no
por ganar el favor de Dios, sino por vivir en el favor de Dios. Los legalistas quieren ganarse el favor de Dios. Quieren ganarse la bendición de Dios. Quieren ganarse la salvación. Pero yo por mi parte no tengo categoría para ganarme la bendición de Dios, ni la salvación. Yo no merezco ser salvo, ni merezco que Dios me bendiga. Pero yo reconozco que soy un pecador. Confieso que soy un pecador. Me arrepiento y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que ha muerto en la cruz del Calvario. Y por gracia soy salvo. Entonces, no te esfuerces por ganarte el favor de Dios. Esfuérzate por vivir en el favor de Dios. No te esfuerces de hacer obras de cristiano, sino el cristiano hace obras de salvo. Pero no me esfuerzo de hacer obras para ser salvo. Por eso hay personas que mandan a personas, haz esto, ya haré esto, ya haré esto, y no hagas esto, para que seas cristiano. No hagas caso, hijo. Así nunca serás cristiano. ¡Ay! Mentira eso. El cristiano no las hace porque no quiere, porque quiere agradar a Dios. Ya, yo no hago cosas para ser cristiano, hago cosas porque soy cristiano. No hago cosas, hermanos, para ser salvo, hago cosas de salvo. ¿Sí o no? Dios, vamos a leerlo, a mostrarlo con la Biblia. Hebreos 12:28. Hebreos 12, 28. 28. Y te quedas sin Hebreos, ¿eh? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Habiendo recibido, no ganando, recibido, habiendo recibido un reino inconmovible, porque el reino de Dios no hay que lo conmueva, a Dios no hay que lo mueva, Dios mueve todo, pero a Él no le mueve nadie. Habiendo recibido un reino inconmovible, estable, tengamos gratitud, y por medio de la gratitud sirvamos al Señor. Amén. La gratitud es agradecimiento. La gratitud es una ley y una obligación impuesta en la moral, en dar respuesta a un favor recibido, ¿sí o no? Ese me ha hecho tantos favores en la vida que me siento obligado, si toca mi puerta, a portarme bien con él. Sirvamos a Dios por medio de la gratitud. O sea, Dios sanó a 10 leprosos, ¿sí o no? Y uno vino a darle gracias, ¿de acuerdo? A darle gracias. ¿Por qué? Porque la había limpiado. Los 9 no vinieron a darle gracias. Los 9 estarán en el infierno, ¿sabes, hijo? Y ese uno que vino a dar gracias estará en el cielo. Aunque si no quieres estar en el infierno con los 9 y quieres estar con ese uno en el cielo, vente a dar gracias a Dios. Gloria a su nombre. Por medio de la gratitud. Vamos a coger la internacional, dale el favor, coge. Hebreos, la internacional, Hebreos 13:21. Hebreos 13, 21. Sí. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre. Por medio de Jesucristo, Él nos capacite para cumplir su voluntad. Él nos capacita. El Espíritu Santo debe capacitarte. Yo no puedo obedecer a Dios. Hay una naturaleza en mí, adámica, caída, que me atrae, ¿sí o no? Por eso necesito nacer de nuevo.
que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es algo que tengo que hacer, es algo que tiene que acontecer. Y del nuevo nacimiento brota una cosa llamada gratitud, agradecimiento. Y aflora el deseo. ¿Qué deseo aflora, hermano Machaco? De agradar a Dios y de no ofenderle. Yo, hermanos, os confieso algo en público, y ahora lo digo en YouTube. Vuestro hermano Machaco ofende mucho a Dios, mucho ofendo a Dios, pero todos los días le pido perdón a Dios, y todos los días le pido lo mismo. Ayúdame a ofenderte cada día un poquito menos y a agradarte un poquito más. Hoy quiero ser mejor que ayer. No quiero ser mejor que otro, no. Dios no me ha llamado a ser mejor que otro. El llamado mío es a ser hoy mejor que ayer. Y mañana diré quiero ser mejor que ayer. Y pasado diré quiero ser mejor que ayer. Porque la santidad progresiva no es un logro. Es un proceso hasta que tengamos el cuerpo glorificado. Bendecido sea el nombre del Señor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver si yo entiendo mal. ¿Quién empezó la obra? Dios. ¿Y quién la termina? Dios. Yo lo que hago es estorbar. Yo le estorbo mucho a Dios. Por eso le pido a Dios perdón. Por tanto que estorbo. Lo único que me dice Dios, cuando oiga la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Sométete, doblégate, ríndete, sé agradecido. Hay una frase que digo yo con mucha frecuencia. La gracia es el detonante de la buena conducta, y no la buena conducta es el detonante de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? La gracia de Dios es el detonante de la buena conducta, no la buena conducta es el detonante de la gracia. Entonces no le pidas a un hombre que tenga buena conducta, ruega a Dios que reciba gracia de Dios. Y la gracia de Dios le va a capacitar, le va a motivar, le va a dar fuerza para tener una buena conducta. Ahora entonces surge la pregunta. Génesis 32. Entonces, Machaco, ¿cuándo se convirtió Jacob? ¿Verdad? Porque la pregunta que surge. Pues tardó en convertirse. Pero el que comenzó la buena obra, ¿qué hemos dicho? La termina. Vamos a ver. Génesis 32, del 24 al 31. Lee alto y lento, las dos cosas. Alto y lento. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Unos años después, ¿cuántos, Machaco? 14 años trabajó por sus dos mujeres, y 7 por su suegro, se calcula 24 o 25 años después. Cuando está cerca de su tierra, se queda a solas una noche con Dios, hablando con Dios. Y Dios sale al encuentro con él.
Y hay un misterio aquí. Dice, claro, esto es espiritual, no es carnal. Se tiró toda la noche luchando con Dios. Hablamos de una lucha de fe, claro. Que no tengo ganas de orar y me esfuerzo ya, de una lucha de fe. Y cuando rayaba el alba, le dijo el ángel, porque le agarró él al ángel. El ángel de Jehová era Cristo. Le dijo, déjame, que raya el alba. No te dejo, si no me bendices, amigo. Y Jacob y Dios le hizo una pregunta clave. Conectar esto que os voy a decir. Dios mío. Hace 24 años o 25 le preguntó un ciego, su padre, ¿quién eres, hijo mío? Y él dijo, soy Esaú, tu hijo, ¿no? Se cambió el nombre, era Jacob. Y ahora Dios le pregunta, ¿crees que Dios no sabe cómo se llama? ¿No sabe Dios todo? ¿A que sabe su nombre? Pero quiere hacérselo confesar. ¡Jacob! Después le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el varón de Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? Bon. A la mente. Hace 25 años mi padre me preguntó quién era, estando cieguico, y le mentí. Y pude engañar a mi padre ya, pero a Dios no le puedo engañar. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y agacha la cabeza Jacob. ¿Sabes por qué? Porque Jacob significa suplantador y embustero. Soy un embustero, un estafador, un engañador, un miserable. Entonces Dios le dijo, no será tu nombre Jacob. Desde hoy te llamarás Israel. Aleluya. Ahí nació de nuevo. Ahí se convirtió. Y empezaron a luchar esa lucha. Y dice que Dios le golpeó en un lado de la cadera y le quedó cojo. Le quedó una señal para toda la vida. Se quedó cojo. A mí me recuerda lo de Pablo. Bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes mucha fuerza, Jacob, y tengo que quitártela. Y ahora Jacob vemos que después de la visión le vemos con su callado, que antes lo llevaba como de adorno, el callado para pastorear ovejas. Y ahora lo lleva como apoyo porque ya no puede andar sin callado. ¿Qué te ha pasado, Jacob? Que me he encontrado con Dios y me ha doblado Dios. Tienes mucha fuerza, hermano. Todavía. Tienes mucha vida tuya todavía. Tienes mucha ira tuya todavía. Tienes mucho ego todavía. Necesitas que Dios te golpee. Y cuando Dios te golpee, saldrás de esa visión, pero saldrás cojo. Y murió cojo. Pero Dios le bendijo. Mirad si le bendijo después. Génesis 35, versículo 1 al 4. Estamos ya terminando, ¿eh? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Beth-el y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Os das cuenta? Le recuerda lo hace 25 años. Sigue. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios mío, ¿qué dice Jacob? ¡Sí! ¡Quitad los dioses ajenos que tenéis! La familia de Jacob y los hombres de Jacob tenían dioses ajenos. Y Jacob, como está convertido, ahora ya manda. ¡Quitad todos los dioses ajenos! ¿Y qué me los traigáis aquí? ¡Y lavaros! El baño era un símbolo de santidad. Y cambiaros de ropa, cambiaros de comportamiento. ¿Os dais cuenta cómo ya Jacob ya empieza a administrar? Vamos a leerlo despacio otra vez. Génesis 35:1. Escuchad despacio. Dijo Dios a Jacob,
levántate y sube a Bethel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Bethel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sequem. Amén. Versos 9 y 10. Ya terminamos. Apareció otra vez Dios a Jacob Otra vez. Ahora apareció Dios a Jacob. Otra vez. Y escuchar ahora. cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Amén. Solo son arruinados por la justicia de Dios los que rehúsan ser reformados por la gracia de Dios. Y con esto termino. Solo son arruinados por la justicia de Dios los que rehúsan ser reformados por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga a todos.